partir por a todos nuestros invitados, bueno, agradecer su presencia hoy día en el webinar. Bueno, esta es una presentación que estamos haciendo en conjunto con México, Colombia y Chile, de parte de TINSA y sus áreas de consultoría, que en México está liderada por Marisol Becerra, en Colombia está liderada por Lina Castellano y en Chile por mí, Fabián García. Eh, Mencionarles solamente que, bueno, en TINSA somos líderes en avalúos en todos los países en los que tenemos presencia. Estamos ya hoy día en más de 13 países, tanto en América como en Europa. Y mencionarles que finalmente la información que nosotros vamos a ver hoy día es la información que se produce en las áreas de consultoría inmobiliaria de las oficinas en estos tres países. Eh, y que lo que vamos a ver principalmente hoy día es en cuanto a las tendencias de venta de la vivienda nueva y cuáles son los resultados del segundo trimestre en estos tres países. Para adelantarles un poco de qué es lo que vamos a ver, finalmente nosotros vamos a ver en tres lugares puntuales en estos tres países. No vamos a hacer un paneo general de los países completo por una cosa del tiempo también, y vamos a ver en ese sentido la zona metropolitana de Ciudad de México, Bogotá y Sabana en Colombia, y el Gran Santiago. De modo que vamos a tomar estas tres ciudades que son las plazas más importantes de venta de vivienda nueva en estos tres países, también para hacer algunas extrapolaciones y algunas cositas un poco más interesantes respecto a las proyecciones en estos tres países. Así que nada, tengo el agrado de estar con mis colegas de México y Colombia, así que nada, pues te dejo el pase, Marisol, para que nos dé algunas palabras desde México. Muchas gracias, Fabián, y gracias a todos por acompañarnos. Sin duda un gusto compartir esta sesión con mis colegas de Latinoamérica. Y bueno, pues como bien comenta Fabián, la idea de esta presentación es darles cifras de qué es lo que ocurrió en el mercado residencial al segundo trimestre, que como sabemos a nivel mundial pues viene con afectaciones importantes a raíz del tema del COVID y de la contingencia sanitaria que estamos viviendo. Entonces, pues sin duda el contar con información oportuna y de valor es muy, muy importante para ver justo cuáles fueron las afectaciones que tuvieron cada uno de los mercados. Sabemos en términos generales que a todos nos ha afectado, pero aquí será muy interesante ver cómo ha sido la reacción de cada uno de los mercados para estos tres países y cuáles son las tendencias que vemos de cara hacia el segundo semestre de este año. Entonces, bueno, de esto les estaremos hablando el día de hoy y los dejo con mi colega Lina Castellanos de Bogotá. Creo que estamos sin audio, Lina. Ok, disculpa. Ahí sí. Marisol, muchas gracias. Para mí también es un gusto compartir contigo y por supuesto con Fabián. También quiero saludar a las personas que nos están acompañando hoy, agradecerles este espacio donde nos permiten compartir un poco del trabajo que venimos desempeñando, no solamente a nivel local, sino a nivel regional. Y pues complementando un poco lo que ya habían comentado ustedes, vamos a tratar de generar un entendimiento del mercado inmobiliario en los países que vamos a analizar y tratar de dar luces hacia cómo se van a comportar las dinámicas en adelante del mercado inmobiliario, pues en este contexto que ha sido un poco complejo. Entonces, nada, los dejo nuevamente con Fabián. Muchas gracias. Vale. Bueno, yo a modo introductorio también ya del material que vamos a ver en sí en esta presentación, comentarles que el material que nosotros vamos a ver lo estamos viendo directamente en línea desde el material que nosotros tenemos en línea para nuestros clientes a través de Analytics. De modo que estas presentaciones después, quienes quieran tenerlas en sus plataformas, nosotros las podemos acercar a sus equipos para que puedan hacer los análisis internos. Así que esto es información que vamos a estar viendo en tiempo real. Y por otro lado, también comentarles que todos los segmentos socioeconómicos y de productos de los cuales vamos a hablar ahora son un trabajo en el cual nosotros hicimos las conversiones en dólares para poder hacer
comparables los segmentos socioeconómicos de cara al mercado residencial. Así que si por ahí hay algunos datos o alguna cifra que no les calza con la caracterización interna de cada uno de sus países, es porque nosotros hicimos una finalmente que la pueden ver en el material del chat, que nosotros lo dejamos para que sepan bien cuáles son las escalas y los segmentos con los cuales vamos a conversar. Así que bueno, entrando de lleno, primero les vamos a mostrar algunos datos relacionados con la estructura de cada uno de los países, tanto en población como en la característica del territorio urbano en estas tres ciudades. Y en ese sentido vamos a partir por México, cuya población es de cerca de los 21 millones de habitantes. El 52% de la población en Ciudad de México está dentro de un segmento etario de entre los 25 y los 64 años. O sea, nosotros estamos pensando que entre los 25 y los 64 años posiblemente sea un segmento que todavía tiene opciones de adquirir vivienda nueva, así que por eso lo dejamos mencionado en los tres países. Esto también mencionar que es una de las ciudades más extensas en el mundo, bueno, eso sabido por casi todos, y esta ciudad tiene cerca de 8.000 kilómetros cuadrados. Aquí, como vemos, son 7.954 kilómetros cuadrados. En relación al PIB per cápita, en México en general el PIB per cápita es de 12.191 dólares anuales, y la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional para este año en términos del crecimiento de la economía es una contracción del 10,5%. Nosotros en relación al valor promedio de la vivienda observada, esto respecto a de la vivienda nueva, hemos hecho este índice que nosotros podemos ver acá, que son los años que finalmente necesitaría una persona en relación al Producto Interno Bruto anual, cuántos años se demoraría en pagar una vivienda. Y en el caso de México, ese índice nos da 14,56 años para pagar una vivienda, si es que destinara todo su ingreso al pago de la vivienda, evidentemente. Luego, por otro lado, en Bogotá tenemos una población de 7.181.000 personas. El 55% se encuentra en el segmento etario de entre 25 y 64, y tiene una superficie de 1.775 kilómetros cuadrados, o sea, una ciudad bastante más compacta. ¿Sí? Aquí nos vamos a pegar un salto en términos del territorio, que es bastante grande desde México a Colombia. En relación a su PIB per cápita es de 7.305 dólares anuales. La proyección del Fondo Monetario Internacional para esta ciudad es un decrecimiento de la economía de un 7,8%. Y en relación a los años, aquí vemos que los años para pagar una vivienda en relación al PIB per cápita es de 10,42 años, un plazo bastante más acotado que en México. Y bueno, para terminar en relación a las características, macro de la ciudad, en Santiago tenemos una población de 6.103.000 personas, el 57% de la población está en el grupo etario entre 25 y 64 años, el PIB per cápita del país es de 16.264 dólares y la proyección para este año del Fondo Monetario Internacional en cuanto al crecimiento de la economía es una contracción del 7,5 en términos totales. Y la cantidad de años que se requieren para pagar con todo el ingreso la vivienda es de 10,15 años. Repito, si es que pusiéramos ojalá yo pudiera pagar mi vivienda en 10,15 años. Y en relación, bueno, a cómo se han comportado el año, podemos ver que en México el primer trimestre anotó una variación de menos 2,4, o sea, se contrajo la economía en el primer trimestre respecto del año anterior un 2,4%. En Colombia podemos ver que el último trimestre anotó un crecimiento de 1,1, bastante más bajo que esta serie que nosotros podemos ver por lo menos de los últimos años, donde hubo un súper buen crecimiento económico, por lo menos hasta el primer trimestre, hasta el primer trimestre de este año. Y finalmente, en relación a Chile, podemos ver que el crecimiento fue de un 0,4. La verdad es que las cifras de cierre al primer trimestre en Chile eran bastante más, las proyecciones eran bastante más bajas, pero bueno, también están muy por debajo de la tendencia de los últimos años, y tenemos un cierre del año pasado que es bastante más bajo, y para ponerlos en contexto, esto se debe a que durante el año pasado nosotros tuvimos
algunas contingencias respecto de algunos problemas sociales que ya le pegan muy fuerte a la economía hoy día. Entonces, finalmente podemos ver que en estos tres países, bueno, en cuanto al territorio de la población, se desarrollan en características que son bastante distintas. Ciudad de México, una ciudad mucho más extendida, que consume mucho el territorio sobre el borde, y como vemos, bueno, eso ha hecho una configuración que la destaca a nivel mundial en superficie. Luego tenemos en Bogotá una ciudad que funciona más intermedia, y Santiago, que es una ciudad, como ustedes ven, súper densa, con un radio que es bastante más acotado. Luego de esto ya vamos a entrar de lleno en algunos datos relacionados con el producto, qué es lo que más se vende y en qué segmento se está dando principalmente la venta, el stock, en cada una de las ciudades. Para esto, bueno, también recordarles que en la medida que nosotros vayamos avanzando en los temas, ver que vamos a publicar algunas encuestas en el chat. Las respuestas de estas encuestas y las estadísticas que nosotros obtengamos de ellas las vamos a publicar en nuestro RMO, que es el news que nosotros tenemos de los países en la región, donde se incorpora el mercado de México, Colombia, Perú y Chile. Y ahí, bueno, nosotros vamos a acercar las respuestas de nuestros oyentes hoy día para que tengan ahí una estadística de buen alcance. Así que ya. Vamos a partir en la caracterización del mercado por México, así que los dejo con la directora de Consultoría de TINSA México, Marisol Becerra, para que nos dé más luces y nos acerque al mercado en Ciudad de México. Gracias, Fabián. Y bueno, efectivamente, como bien lo acotabas hace un momento, la economía mexicana viene ya de una recesión. Tenemos ya 3 trimestres consecutivos con cifras negativas con respecto al crecimiento económico. Entonces, bueno, llega el tema de la pandemia y pues todavía viene una afectación mayor, ¿no? Y esto ha tenido repercusiones importantes para el mercado residencial, que bueno, representa un componente muy importante dentro de la economía nacional. La vivienda como tal representa el 6% del Producto Interno Bruto. Entonces, bueno, sin lugar a dudas venimos ya de una situación complicada. Pero bueno, hablando específicamente del segundo trimestre, que es cuando ya estamos viviendo de lleno el tema del confinamiento y de la pandemia, pues tenemos que a nivel zona metropolitana tenemos activos 1,712 proyectos en todo lo que es la zona metropolitana de la Ciudad de México, que es muy extensa. Como bien lo acotabas, en el caso de nuestra ciudad, bueno, se ha venido extendiendo de forma muy importante a lo largo de los últimos años. Incluso dentro de la zona metropolitana ya no solo está la Ciudad de México y los municipios conurbados del Estado de México, sino también algunos municipios ya de Hidalgo, ¿no? Que es otro estado más, que bueno, por temas de cercanía con la Ciudad de México ya forma parte también de lo que sería la zona metropolitana. Entonces, por eso es que aquí lo vemos, pues tenemos una mancha urbana bastante extensa, donde, bueno, pues se desarrollan diferentes tipos de productos y obviamente en cada zona se orientan a diferentes segmentos de mercado. Es bastante claro en este sentido. Hacia las periferias encontramos que se desarrolla todo lo que es la vivienda de interés social y donde de alguna manera todavía encontramos vivienda de tipo horizontal. Si bien se ha tendido hacia la verticalización en los últimos años, pero bueno, hacia las periferias todavía encontramos un buen número de proyectos horizontales orientados a segmentos BIS por alrededor de los $35,000, ¿no? Que es la segmentación que hace un momento comentaba Fabián, que la homologamos a nivel región. Y por el contrario, hacia la zona centro de la ciudad es donde encontramos la mayor concentración de proyectos, pero es una oferta bastante pulverizada. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos una escasez de suelos como tal y ya no hay espacios para desarrollar grandes proyectos inmobiliarios. Por lo tanto, bueno, pues la tendencia es a demoler viviendas, casas, y edificar vivienda vertical, pero de baja densidad. En términos generales, el tamaño promedio de un proyecto en la Ciudad de México como tal es de alrededor de 15, 20 unidades. Y hacia las periferias sí que ya encontramos proyectos horizontales de
más de 1,000 viviendas, ¿no? Entonces sí hay diferencias significativas. En realidad, analizar a la zona metropolitana de la Ciudad de México es un poco complejo porque es demasiado grande, ¿no? Entonces hay que irla delimitando a nivel zona y a nivel segmento, pero bueno, vemos claramente que en la zona central es donde se concentran todos los segmentos altos, específicamente lo que serían residencial, residencial plus y vivienda luxury, por arriba de los $130,000, es la que se enfoca directamente en esta zona centro de la ciudad, que bueno, pues también es de las más demandadas porque en esta zona también se concentran los principales centros de trabajo, todos los corredores de oficinas, centros comerciales también pues se están desarrollando, se han venido dando precisamente en esta zona céntrica, entonces son de las más deseables y por lo tanto las de mayor valor. Y con respecto al stock, porque bueno, como bien les comentaba, tenemos una oferta bastante pulverizada, entonces sí, son 1,712 proyectos que comparado contra el año pasado tuvieron una variación de un 0.3% hacia la baja, en realidad se ha mantenido bastante estable, pero con respecto al inventario, aquí sí que cambia. El inventario actual es de 53,265 unidades, que sí que ha tenido una variación negativa importante con respecto al año anterior, de un 12%. Esto principalmente se ha dado en los segmentos de interés social, como aquí lo vamos a ver. En el segmento BIS, vemos que, bueno, únicamente tenemos 20 proyectos activos donde el stock ha tenido una reducción sumamente importante de un 65%. ¿Esto qué nos indica? Que, bueno, no se están desarrollando tantos desarrollos para vivienda enfocada a segmentos de interés social. Por el contrario, si vemos la vivienda orientada a segmentos altos, como sería el residencial, residencial plus y luxury, vemos que la oferta es bastante amplia, tenemos 1,435 proyectos, recordemos, son 1,700 en total, y de estos casi 1,500 están orientados a segmentos de alto valor, donde pues han crecido la oferta. Aquí, tanto en número de proyectos como en stock, mantiene un crecimiento constante, tanto a nivel trimestral como a nivel anual, y una reducción muy importante en las ventas. En este sentido, para los segmentos de niveles altos, durante este trimestre se absorbieron 1,201 unidades, con una variación negativa de un 28% con respecto al año anterior y una variación del 42% versus el arranque de este año. Entonces, sin lugar a dudas, estos son los segmentos que han sido más afectados, repito, no solo a partir del COVID, sino desde la recesión económica que estamos viviendo desde el 2019. Y bueno, por el contrario, los segmentos sociales, muy impulsados por los institutos como Infonavit y Foviste, han mantenido un impulso positivo en las ventas, pero ahí la amenaza de alguna manera ha sido la escasez de oferta porque se está terminando el inventario, ¿no? Y bueno, pues en términos generales, vemos que de todas las ventas que se dieron durante este trimestre, que se vendieron 3,409 unidades, un 26% de ellas corresponden a un segmento medio-bajo, que este tiene un valor de entre 35 y $65,000, y un 24% está orientado en vivienda de tipo medio, pero no existe una correlación con la oferta. En realidad, hoy lo que más se está desplazando son viviendas de segmentos medios y medios bajos, pero lo que más se está ofertando es vivienda orientada a segmentos altos, ¿no? Entonces, esa es una de las principales amenazas que hoy vivimos dentro del mercado de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que no existe una correlación directa o un balance entre la oferta y la demanda. Y bueno, en términos generales, así es como estamos hoy en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Lina nos comentará cuál es la situación en Bogotá. Gracias, Marisol. Sí, bueno, esta hoja nos permite ver como esa caracterización de los mercados en los diferentes países. En línea con eso podemos darnos cuenta que a diferencia de Chile y de México, Colombia tiene una alta participación en el segmento BIS tiene una alta participación en el mercado inmobiliario. Para este segundo trimestre de este año, la participación en ventas estuvo alrededor del 50% y realmente esa proporción se ha mantenido en los últimos años.
Para ponerlos un poquito en contexto, ese segmento BIS que está alrededor de los $38.000 es el segmento que recibe unos subsidios bastante importantes por parte del gobierno nacional y durante los últimos años ha mantenido una tendencia positiva y ha sido el jalonador del sector acá en el país. Por el contrario, el segmento no subsidiado, el segmento no BIS, ha venido pues un poco de capa caída a partir del año 2016, pero ya en 2019 empezamos a observar una recuperación importante en términos generales, un incremento en las dinámicas del BIS y una recuperación importante en todo este segmento no BIS. Sin embargo, pues claramente la afectación la afectación se generó pues una afectación por todo este tema de la coyuntura o de esta crisis sanitaria. Sin embargo, ese buen rendimiento que hemos tenido en los últimos años permitió que se presentara un amortiguamiento pues en ese impacto negativo en el mercado. Realmente podemos observar que la variación acá de este segundo trimestre con respecto al segundo trimestre del año pasado fue de un 30% en términos negativos y la variación trimestral fue un 58% en términos negativos. Para ponerlos en contexto, el 2019 fue uno de los mejores años que ha tenido el mercado inmobiliario. Y bueno, realmente, dado que fue uno de los mejores años y dado que el primer trimestre de 2020 se presentaron la mayor cantidad de ventas en el país, bueno, en la región que estamos analizando, que es Bogotá de Sabana, pero que también se vio reflejado en el país, la variación año corrido incluso fue positiva. Hubo una variación del 4% positiva. Este impacto se ha amortiguado bastante bien, dado ese buen desempeño del primer trimestre, y podemos observar las variaciones del stock que han compensado un poco esas variaciones negativas en las ventas. Mientras que la variación año corrido fue positiva del 4%, la variación año corrido del stock fue negativa del 23%. Entonces, digamos que no se vio o el impacto no fue tan fuerte como podría haber sido en otro escenario. Una de las zonas, uno de los segmentos que de pronto sí tuvo mayor afectación fue este segmento residencial, que va de los $122.000 a los $236.000 en promedio, y digamos que tuvo una variación negativa más pronunciada con respecto a ese agotamiento del stock que fue más moderado. Entonces, digamos que no se ha venido absorbiendo este segmento al mismo ritmo que los demás segmentos. Y pues bueno, podemos ver una variación trimestral negativa en ventas del 59.1%. En contraste con este segmento residencial está el segmento medio, que fue el segmento que presentó menores impactos negativos en el mercado de Bogotá y la Sabana. Voy acá a hacer el zoom a ese segmento. Entonces, ¿qué ha pasado con este segmento? ¿Ya quedó? Sí, ya quedó. Un poco, bueno, les comento. La variación de este segmento estuvo alrededor del 20% en términos de ventas negativo. Sin embargo, su stock presentó unas variaciones mucho más pronunciadas. Entonces, hubo una mayor absorción por este tipo de unidades residenciales.
Las ventas no crecieron, digamos, no disminuyeron en la proporción en que se fue absorbiendo ese stock. No me quedó el filtro, no sé por qué. Listo. Lo estamos viendo. Ah, bueno, aquí ya estamos viendo. Entonces, una variación en las ventas del 21.7 negativo, mientras que se presentaron unas variaciones en el stock del menos 47, 45.7. Entonces, este fue uno de los segmentos que tuvo un menor impacto en esta coyuntura. Ya con esto cierro y doy paso a Fabián para que nos pueda dar ilustrar un poco sobre el mercado de Chile. Vale, ok. Bueno, yo respecto a los segmentos voy a hacer una acotación algo especial. Pasa en Chile que, bueno, el segmento BIS, que es el segmento de vivienda de interés social en el caso nuestro, en este esquema, en el caso chileno el segmento BIS es un poco más transversal, dado que los subsidios en Chile toman más de un segmento. Esto debido a que los proyectos de interés social tienen por objetivo tratar de hacer confluir a distintos segmentos e integrarlos en un solo proyecto, de modo que los segmentos más vulnerables vivan en barrios y en edificaciones de estándar de segmento medio. De modo que nosotros vamos a ver que desde los segmentos BIS, que es el de vivienda de interés social, el medio bajo y el medio, incluso entre estos tres, pueden haber ciertos tramos de precio que están sujetos a subsidio. Y en ese sentido la relación es inversamente proporcional, o sea, mientras más cara la vivienda, menos subsidio, y mientras más barata la vivienda, más porcentaje de subsidio hay en ese caso. Y nada, bueno, comentarles en términos generales que los datos de venta de este trimestre son bastante especiales y ya les voy a comentar por qué. En relación a la cantidad de proyectos, podemos ver que los proyectos que hay en competencia hoy día en Santiago son 1.110 proyectos, de las cuales la variación de la cantidad de proyectos que hay en competencia ha sido bastante poca, o sea, esto es prácticamente nada, o sea, la oferta se ha mantenido súper estable, incluso después de la crisis social e incluso en los trimestres con pandemia y con la crisis actual. Y en ese sentido podemos ver que la variación anual de proyectos es de un 1,1, y la variación trimestral es de un 0,2 hacia arriba. Entonces, es una variación bastante menor. En ese sentido, la cantidad de proyectos ha seguido siendo la misma, con los consecuentes problemas que eso puede traer al stock, y ya les explico por qué. En relación a las unidades vendidas, vamos a ver que la cantidad de unidades vendidas en total en el último trimestre, según nuestro registro, es de 4.697 viviendas. Dejar súper claro que la media de venta en Santiago, y eso lo vamos a ver después en algunos datos históricos, la media de venta de Santiago anda en torno a las 10.000 y 11.000 unidades, por lo tanto esto es una baja bastante importante respecto de las ventas. Y como ven, la variación anual en Santiago es de un 55,3, bastante mayor de lo que nosotros vemos en Bogotá y en Ciudad de México. Y la variación trimestral es de un menos 33%. En ese sentido, la consecuencia de esto, más evidente, como vimos, la cantidad de proyectos no ha variado lo suficiente, las ventas bajaron mucho, por lo tanto, el stock, como vemos acá, se ha acumulado también bastante. Hoy día tenemos 52.277 unidades en stock, según el registro de nuestro catastro, y en ese sentido también estamos con un número bastante más alto de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en Santiago. Que Santiago en términos generales maneja un stock de cerca de 40.000 unidades residenciales, y hoy día estamos con 12.000 por sobre eso. Entonces, claro, la cantidad de proyectos ha variado poco. Las ventas variaron mucho a la baja, por consecuencia tenemos una variación del stock que está por sobre un 36%, y en ese sentido, de las tres ciudades, la que presenta ese mayor gap es Santiago hoy día. Respecto a esto, yo creo que voy a hacer un comentario que es un poco transversal a las tres ciudades, dejar súper claro que esta crisis actual está dada y nos pega principalmente a nosotros en relación a la confianza y a las perspectivas del futuro. Y en ese sentido, la baja en Chile se incrementa un poquitito más debido a que para comprar vivienda en Chile uno está prácticamente obligado a adquirir una deuda de largo plazo, porque
prácticamente todos se compran vivienda con crédito hipotecario, incluso quienes tienen el dinero en el momento de la compra disponible, tampoco lo hacen porque como el dinero bancario en realidad hoy día tiene más tratamiento de commodity, o sea, las tasas son bajas, es súper conveniente, es muy bueno obtener un crédito, las condiciones están súper bien dadas, las deudas están garantizadas, el mercado inmobiliario también se transa en un valor indexado al IPC, por lo tanto nunca pierde valor real en el mercado la deuda que nosotros estamos adquiriendo y en ese sentido el mercado es súper bancario. Pero como nadie está queriendo adquirir deuda hoy día, posiblemente sea esa misma fortaleza de un momento regular en el mercado, también hoy día puede ser una parte importante o puede ser también el lado más delgado a lo mejor de la crisis hoy día. Sin embargo, lo positivo para eso es que finalmente sigue habiendo una demanda que posiblemente nosotros no queremos ponerla desde la perspectiva de que se pierde esa compra, sino que tenemos la impresión de que dada la incertidumbre y como son decisiones de muy largo plazo, posiblemente la decisión de compra está postergada. De modo que creemos que hay una alta probabilidad de que ya sobre finales de este año, a lo mejor toda esa postergación de la adquisición de la vivienda ayuda a darle un impulso un poquitito más grande a las ventas ya durante el año 2021 y que esto termine por consolidarse el año 2022. En este segmento, o sea, en este tema también me gustaría ser preciso respecto de que el segmento de vivienda más alto es menos afectado que el resto del mercado. Nosotros ya vimos que teníamos una baja que estaba por encima del 50%, sin embargo, si nosotros vemos los segmentos más altos, que en este caso el segmento Luxury, que son las viviendas que están en el sector oriente de la capital y por ahí un par de barrios descolgados en el sector sur de la capital, tiene una baja que es menor al resto de la estructura del mercado, que es de un 30,7. Y en ese sentido, claro, el comentario que yo hacía antes, bueno, posiblemente vaya de la mano con esta menor baja, y es que los segmentos más altos posiblemente en esta crisis no tengan su presupuesto tan tocado como los segmentos medios y posiblemente incluso desde la posición de la evaluación financiera siguen pasando. Y en ese sentido yo también quiero advertir que las condiciones de los créditos hipotecarios siguen estando convenientes pese a la situación actual. O sea, las tasas siguen siendo bajas y en ese sentido los segmentos altos todavía tienen un motor de adquisición de vivienda que hace que no peguen la misma medida. Ahora, sin ser autocomplaciente, un 30% de baja sigue siendo, por supuesto mucho, pero en ese sentido, de todos los segmentos, el segmento de mayor ingreso es el que menos pega. Así que bueno, habiendo visto ya la estructura de los tres países, quedando más o menos claro cuál es el panorama de los tres en torno al segmento y a la cantidad de ventas y stock disponibles hoy día, vamos a pasar a ver algo con un detalle un poco más amplio. Vamos a ver estadísticas respecto de los productos más vendidos en cada país. Y vamos a ver también las series históricas de los últimos 2 años en relación a las ventas. Así que, al igual que en la lámina anterior, vamos a partir con el producto en Ciudad de México. Así que te doy el pase, Marisol, para que nos dé una luz mucho más específica de qué es lo que sucede en el mercado inmobiliario allá en Ciudad de México. Gracias, Fabián. Y bueno, antes de continuar, recordarles que estamos lanzando ahí otra encuesta en el chat para que nos ayuden a contestarla. Y como les comentaba Fabián, les estaremos compartiendo los resultados a través de nuestro RMO en los próximos días. Y bueno, pues en efecto, en la Ciudad de México, al ser un monstruo como tal, una ciudad tan grande con 1,700 proyectos, en realidad tenemos producto de todo tipo. Pero ¿cuál es el que hoy en día se está desplazando de mejor manera? Pues en términos generales vemos que el producto con 2 dormitorios y un baño es el que tiene la mayor participación en las ventas. Durante el segundo trimestre, como ya acotábamos, se desplazaron 3,400 unidades, el 33% estuvo representado por esta tipología, que digamos que es una tipología universal,
porque tanto la podemos encontrar en la vivienda de tipo de interés social en las periferias de la ciudad, como la podemos encontrar también en los segmentos residencial, residencial plus e incluso luxury, ¿no? Entonces, en realidad, esta es una tipología, pues digamos que bastante ajustable, y obviamente la diferencia pues está dada en la zona en la cual se esté desarrollando, el tipo de producto, las amenidades, los acabados, etcétera. Pero bueno, en este sentido, representa una tercera parte de todas las ventas, y muy cercano a ello estaría la tipología con 2 dormitorios y 2 baños, que una cuarta parte de nuestras ventas se da en este producto, el cual de igual manera se da tanto en segmentos sociales como en segmentos luxury. Una tendencia que hemos observado en los últimos años es que las viviendas se están haciendo más compactas, un poco por la escasez de suelo y la escasez de espacios, pero también por la demanda, por la configuración que tenemos hoy de las familias. Hace 10 años, el tamaño promedio de las familias en México era de alrededor de 4, en algunas zonas hasta 5 integrantes por familia. Actualmente, el tamaño promedio es de alrededor de 3 personas, e incluso en algunas alcaldías como Miguel Hidalgo o Cuauhtémoc, encontramos que el tamaño promedio de las familias es de 2 integrantes. Cada vez más encontramos más una tendencia hacia familias unipersonales, hacia familias sin hijos o incluso hacia los empty nesters. Si bien tenemos todavía un cono poblacional importante, como lo veíamos hace un ratito, pues bueno, todavía la mayor parte de la población, el 52%, está en este rango de 25 a 64 años, pero estamos viviendo ya un proceso de envejecimiento en el cual se está ensanchando más la pirámide poblacional en México hacia la población adulta. Y al final, bueno, este también representa un nicho de mercado, porque bueno, pues las familias donde ya se fueron los hijos y les queda ya grande la vivienda, pues empiezan a buscar algunas otras opciones, también muy orientados por el tema de seguridad, que resulta tan importante y tan relevante en una ciudad como la nuestra, donde, bueno, el vivir dentro de un condominio cerrado, con seguridad, pues representa un driver, un motivador importante para las familias. Y bueno, de esta tipología de la que les hablaba, de 2 dormitorios con 2 baños, nos pareció interesante hacer una comparativa entre los 3 países para ver cuál es una planta tipo en cada uno de ellos para un segmento medio, porque bueno, como ya les comentaba, esta tipología se puede dar para diferentes segmentos de mercado, pero nos parece que uno de los más representativos sería el segmento medio para una vivienda de alrededor de 60 metros cuadrados. En ese sentido, la superficie es bastante similar en cada una de las 3 ciudades que estamos analizando, pero sí que hay diferencias importantes en la distribución de espacios. En el caso de México, vemos que está muy balanceada la distribución de espacios entre lo que serían las áreas privativas que las áreas sociales. En este caso, bueno, vemos que los espacios destinados a sala, comedor y cocina representan prácticamente el 50% de estos 60 metros cuadrados, y el otro 50% está destinado a las recámaras. Aquí algo importante es que si bien son viviendas pues compactas, pero sí se destina un espacio para cada una de las habitaciones requeridas. Es decir, tenemos un espacio propio para la cocina, donde hoy la tendencia sí es hacia cocinas abiertas, pero está separado, si lo vemos, del comedor. Obviamente esto es para una configuración de 2 dormitorios con 2 baños. Como había comentado, hacia los últimos años ya se están desarrollando también más viviendas con un dormitorio, estudios tipo lofts, donde ya todos estos espacios están integrados. Pero específicamente para este segmento de vivienda, el medio, sí vemos que se separan los espacios, aunque puedan tener espacios reducidos, pero sí que los tenemos bien delimitados. Está la cocina con su área de servicio, el comedor y la sala también de forma independiente, y por aquí tenemos cada una de las recámaras con su propio baño, en donde, bueno, en algunos casos puede estar el baño aquí en medio también para que funcione hacia las áreas sociales. Pero en términos generales, esta sería una planta pues bastante común en una vivienda de 60 metros cuadrados, en un departamento de 60 metros cuadrados en la Ciudad de México. Algo aquí a destacar es el tema de las terrazas y los balcones. Si lo vemos en esta planta, no tiene, pero bueno, la tendencia a los últimos años es que cada vez más los desarrolladores están incorporando este tipo de espacios dentro de la vivienda, que hoy con la pandemia y con el confinamiento se están valorando más que nunca. El contar con un balcón, nosotros siempre lo hemos platicado con nuestros
amigos y clientes desarrolladores, aunque sea muy pequeñito, pero es algo que realmente los clientes valoran mucho y repito, hoy a raíz del confinamiento que estamos viviendo, seguramente lo van a valorar todavía más, ¿no? Entonces, pues es algo importante a tomar en cuenta para los nuevos proyectos que vayamos a desarrollar. Y bueno, ya hablando de las tendencias, de cómo se ha comportado el mercado en los últimos trimestres, vemos que con respecto a las ventas, pues tenemos todavía un mercado balanceado entre casas y departamentos, pero bueno, las casas se dan sobre todo, como les comentaba, hacia las periferias y hacia vivienda de interés social. Si ya nos enfocáramos únicamente a lo que es Ciudad de México, pues es prácticamente todo vertical. Y bueno, sí que ha habido una contracción importante. A inicios del año pasado arrancamos con 6,101 unidades desplazadas durante el trimestre y actualmente estamos en 3,400, pero como bueno, ya les había comentado, venimos ya de una contracción. En realidad, si esta serie la estuviéramos viendo de periodos todavía anteriores al 2019, sí que veríamos una caída bastante significativa en estos famosos años dorados que se dieron para el mercado residencial en la Ciudad de México durante el 2017 y 2018 principalmente, se llegaron a desplazar hasta más de 8,000 unidades durante un trimestre. Entonces, bueno, si comparamos esos periodos contra lo que hoy estamos viviendo, pues sí que ha habido una reducción bastante significativa en el mercado residencial. En esos años, pues bueno, se dio también mucho que se compraba por inversión, porque bueno, los precios estaban incrementando de manera muy, muy importante y por lo tanto, para el mercado de inversionistas, los bienes inmuebles, como siempre lo han sido, eran muy atractivos, pero justo en ese periodo lo fueron todavía más, porque se compraba en preventa y prácticamente al mes de haber comprado tú ya estabas ganando una plusvalía y todavía más para cuando ya te entregaban la vivienda, adicional a que, bueno, la ponías también en renta, que sigue siendo un mercado sumamente importante para la Ciudad de México, las rentas, ¿no? Hay alcaldías como Cuauhtémoc, dentro de las más céntricas, donde pues prácticamente ya casi la mitad del parque habitacional corresponde a vivienda rentada. Entonces, por ello, sigue siendo un mercado atractivo para los inversionistas, pero los precios se han frenado. Y con respecto al stock, ¿cómo se ha comportado el inventario? Aquí, bueno, pues vemos que se ha mantenido un poquito hacia la baja, pero no ha sido la misma caída que hemos visto en las ventas. Aquí en este caso vemos que en el arranque del 2019 estábamos cercanos a las 60,000 unidades de inventario y actualmente estamos en 53,000. Sí ha habido una contracción, pero si lo vemos, prácticamente ha sido en las casas, en lo que vemos en la barra de color amarillo, que están orientadas a vivienda de interés social. En realidad, en los departamentos orientados a segmentos altos, el stock, el inventario se ha mantenido constante e incluso hemos detectado que aún durante este trimestre de confinamiento y de pandemia, pues se siguieron incorporando nuevos proyectos al mercado, ¿no? Lo cual, bueno, es positivo porque nos habla de que se mantiene una dinámica dentro del mercado. El tema es que, bueno, los ritmos de absorción no se han mantenido en los mismos ritmos, eso sí que han tenido una contracción importante. Y hablando de precios, ¿cómo están los valores en la zona metropolitana de la Ciudad de México? Pues bueno, actualmente tenemos un ticket promedio de alrededor de $175,000. Para efectos de esta presentación, dolarizamos todo para poderlo comparar en cada uno de los tres países y es por ello que durante este periodo vemos una ligera caída, pero está influenciada por el tema de tipo de cambio. Recordemos que hacia finales del 2019 el tipo de cambio estaba alrededor de los 18, 19 pesos por dólar y en el arranque del 2020 se disparó hasta 23. Entonces, por eso es que vemos esta afectación. En realidad no es tanto que las viviendas hayan bajado de valor, lo que hemos detectado es que más bien se han mantenido bastante estables durante el último año y lo que va del 2020, ya bastante frenado con respecto a lo que ocurrió en 2017 y 2018, como se los comentaba anteriormente. Y con respecto al valor por metro cuadrado, hoy el valor por metro cuadrado en la zona metropolitana de la Ciudad de México es pues de los más altos dentro de las tres ciudades que estamos analizando, sobre $2,285 metro cuadrado,
que, bueno, tuvieron una variación con respecto al año anterior, sobre todo impulsada por el ingreso de nuevos proyectos, ¿no? En términos generales, esto es lo que ha ocurrido en el último año en el mercado de la Ciudad de México, y si bien el panorama puede verse complicado, pues bueno, algo que siempre nos ha impulsado es el tema de la demanda. Recordemos que, bueno, pues a nivel nacional tenemos una demanda anual de 469,000 viviendas, y específicamente en la Ciudad de México y en el Estado de México la demanda anual es de más de 66,000 unidades. Entonces, aun cuando las ventas se hayan contraído, si esto lo comparamos contra el stock que tenemos disponible, todavía no nos alcanza. Existe un rezago habitacional importante que todavía tenemos que cubrir, y por lo tanto, pues siguen existiendo oportunidades para el mercado residencial. El tema es analizar muy bien en qué mercado vamos a enfocarnos, y para ello herramientas como esta, a través de Big Data, en las cuales podemos estar monitoreando de manera constante qué zonas, qué productos, quién es el mercado, pues resultan fundamental de cara a los retos que vienen tras la situación actual. Y bueno, pues Lina nos comentará cómo está la situación también de las tipologías en Colombia. Muchas gracias, Marisol. Bueno, sí, acá podemos observar, estas son el gráfico de cajas que podemos observar. Hace parte de las ventas del segundo trimestre de 2020. Sin embargo, estas proporciones se vienen manteniendo hacia atrás en el último año. Si bien podemos observar una participación del 37% en la tipología de 3 dormitorios y 2 baños, esta tipología es más vendida en la sabana de Bogotá. Se presentaron unas ventas importantes en este último trimestre en el municipio de Zipaquirá, de esa tipología, y generalmente hacia las sabanas donde hay una demanda por unidades habitacionales más amplias y con mayor número de habitaciones. Realmente la tipología más vendida para Bogotá es de 2 habitaciones y 1 baño, y hay una participación importante que ha venido tomando fuerza en los últimos años, y es la tipología de 1 habitación, 1 baño. Inicialmente venía cogiendo fuerza en la zona central de la ciudad, pero ya ha venido extendiéndose digamos que esa oferta, y que ha sido bien absorbida en otros sectores de la capital, donde se ubican corredores viales importantes. Ese es básicamente el mercado en términos de tipologías. Como habías mencionado, Marisol, nosotros hicimos la comparativa que hicimos, comparar una unidad residencial de características similares. Esta unidad residencial es del segmento medio y de aproximadamente 60 metros cuadrados, para poder comparar cómo es ese tipo de producto en los diferentes países. Entonces, observamos algunas diferencias importantes, y es que acá hay algo que no se encuentra, que no hemos observado en los mercados de México ni de Chile, y es una zona común perteneciente a un estudio o a un STAR. Es muy común en este segmento encontrar esta zona, y digamos, como lo comentamos entre nosotros, va a ser muy, muy valorado en esta época de confinamiento, y digamos que en esta nueva realidad que vamos a empezar a vivir. Es un poco similar el tipo de esta tipología a la tipología de Chile. Sin embargo, una diferencia importante es que las áreas libres aún no son muy marcadas, o aún no son tendencia acá en Bogotá, si bien se han empezado a lanzar proyectos con zonas libres, no es, digamos, que a nivel generalizado. Y ¿qué más podemos decir?
Bueno, este tema de las zonas libres sí se ha empezado, digamos que a lanzar unidades residenciales. Se pueden encontrar principalmente en sectores altos de la ciudad, donde incluso han empezado a lanzar proyectos con zonas libres, que son aproximadamente el 40% de la unidad residencial, y hemos observado que ha tenido una buena acogida y que se ha absorbido de manera, digamos que positiva. Si quieres pasamos a las tendencias, estamos con el tiempo listo. Bueno, ya revisando las ventas, el comportamiento de las ventas, y un poco en línea con lo que ya les había comentado, el 2019 fue uno de los que mejor desempeño ha tenido en términos de mercado inmobiliario, y podemos observar que ese primer trimestre de 2020 fue bastante positivo. Se alcanzó a afectar un poco por esas últimas semanas de marzo, donde hubo un confinamiento obligatorio, y claramente en el mes de abril en Colombia estuvimos en un confinamiento total y no se pudo ni ejecutar los proyectos que venían en obra, y tampoco se pudo hacer ventas. Entonces ahí se ve el impacto marcado. Sin embargo, ya a finales de abril, ya a comienzos de mayo, se empezó a abrir gradualmente la economía, y se pudo dinamizar un poco más el mercado. Como les digo, en términos acumulados, o la variación acumulada, o la variación del primer semestre con respecto de este año con respecto al primer semestre del año pasado, fue positivo, dado esto que les estoy comentando, ese buen desempeño. Ese buen desempeño se dio también por un incremento en el stock, un incremento, discúlpame, no un incremento. Un incremento en el stock, un incremento en el lanzamiento de unidades residenciales, que no se, digamos que no se reflejan en las barras, porque fue absorbida de una manera muy, muy positiva. En términos generales, presentó muy buenas dinámicas el mercado inmobiliario en este último año, y con unas mejoras significativas a comienzo de año. Bueno, pues con este infortunio quizá del COVID, pero incluso las condiciones que ya estaban generadas permitieron de pronto amortiguar de manera muy positiva ese impacto negativo que ha tenido que tuvo pues el COVID. Ahí estaba en ventas. Ok, esta es la gráfica de stock realmente. La anterior creo que estaba en ventas, ¿cierto, Fabián? Sí. Listo, entonces ahí podemos observar que hubo unos lanzamientos importantes en 2019, pero fueron absorbidos rápidamente. Hubo lanzamientos no solamente del segmento subsidiado, sino también del segmento no subsidiado, y este segmento no subsidiado tuvo un buen repunte a finales de 2019 y a comienzos de 2020. Acá podemos observar también que, a comparación del mercado de México y un poco del de Chile, la participación de casas es muy baja en Bogotá y la Sabana. Es un porcentaje muy reducido con respecto a los segmentos pues, de apartamentos. En términos de precio, nosotros no hemos observado una variación o unos cambios estructurales en los precios de la vivienda nueva. En la gráfica podemos ver, digamos, un cuarto trimestre con una variación alta, pero eso se debe a la composición de la oferta. En el primer trimestre de 2020 se generaron unos lanzamientos del segmento prioritario y BIS. Entonces había una oferta o una composición de la oferta con mayor proporción de segmentos bajos y precios más bajos, y ya eso se absorbió rápidamente. En el segundo trimestre pues ya se ve de pronto una composición de la oferta con segmentos más altos, y por eso se ve la variación, pero estructuralmente
la variación de precios en los segmentos altos y medios estuvo entre el 1 y el 0.8%. Ya el segmento, los segmentos bajos sí presentaron una variación positiva de alrededor del 8%, que generalmente es la dinámica que viene teniendo hacia atrás. Entonces, digamos que no encontramos un impacto fuerte aún sobre los precios dada esta coyuntura. Se observa también una caída en términos de precio de la unidad residencial fuerte ahí en el primer trimestre, pero ya es efecto de la TRM, pues dada la crisis que se presentó justamente a finales de marzo también por todo este tema de la crisis del petróleo. Pero realmente los precios se han mantenido estables, no ha habido un cambio estructural. Seguiremos haciéndole pues un monitoreo a esto para ver cómo se vienen comportando. De todas maneras, también dado ese tipo de cambio o esa devaluación, pues los precios de los insumos de la construcción subieron en alguna medida y eso tampoco ha permitido que los desarrolladores bajen sus precios de una manera estructural. Lo que sí nos hemos encontrado son promociones, hay una mayor cantidad de promociones o bonos de descuento, digamos que son estrategias que los desarrolladores han empezado a implementar para prever esa disminución tan marcada en sus ventas. Pero pues básicamente así se ha comportado el mercado acá en Bogotá y la Sabana, y les puedo asegurar que es una muestra importante para vislumbrar un poco el mercado a nivel nacional. Entonces, bueno, los dejo con Fabián. Vale. De Chile. Vale, Lina. Bueno, yo aquí muy en breve comentar respecto del producto más vendido y además las características de estas unidades. Aquí típicamente los productos más vendidos son dos que están muy pegaditos en términos de proporción, que son el 2 dormitorios, 2 baños y el 1 dormitorio, 1 baño. Después, bueno, vemos que en cierta proporción está el 3 dormitorios, 2 baños, 2,1 y 3,3. En ese sentido, hacer hincapié solamente en que, bueno, esto finalmente termina por demostrar que aparentemente el baño privado o el 1-1 en la relación entre dormitorios y baños en Chile se importa. O sea, aparentemente tener el baño propio separado del baño de los invitados puede ser un atributo bien valorado. Y en ese sentido, este tipo de producto que es bien dúctil en términos de que ya podría ser un departamento, el de 2 dormitorios, 2 baños para una familia joven o incluso para alguien soltero, ya bueno, da ciertas características y da ciertas posibilidades para que en esto caigan distintos segmentos en relación a la composición de los hogares. En términos prácticos, mostrarles que en Chile la composición de la vivienda es más o menos, las zonas públicas son 1/3 de la vivienda y los otros 2/3 ya son las zonas privadas. Los espacios exteriores son súper importantes, los balcones aparentemente aquí en Chile son uno de los atributos que tienen que ir con los departamentos. Hay algo de oferta que no tiene este recinto, pero la verdad es que es muy poca. Y en términos generales estos espacios exteriores siempre están, o sea, estos son obligados en prácticamente todos los departamentos de este tipo, que es como el tipo el más clásico. Con una cocina americana que tiene una barra, no hay un espacio para un comedor, y viene un living que viene con su balcón anexado. Un baño que está al servicio de los espacios públicos, juntos con una pieza intermedia. Bueno, la pieza principal siempre es un poco más grande, como ven, ocupa 1/3 de la planta completa, y tiene su baño propio con un walk-in closet. Y eso es más o menos lo típico aquí en Chile. Yo tendría a pensar que cosas que podrían ser interesantes de las tipologías o de las ventas en los otros países que hemos revisado, el espacio destinado al estudio que nosotros pudimos ver en Colombia, yo creo que puede ser una herramienta súper importante, a lo mejor de cara a cómo se va a concebir la vida de aquí en adelante dentro en la casa de uno. Y en ese sentido, bueno, a lo mejor ese espacio de estudio donde no tengamos que sacrificar a lo mejor un dormitorio o espacio dentro del dormitorio para poder trabajar,
o estar cómodo, ni tampoco restar espacios comunes para poder estar cómodo en el trabajo. Dentro de la casa posiblemente sean atributos que ganen. En ese sentido, posiblemente todo el stock nuevo que entre en la ciudad ya venga con esos atributos, tenga esa lectura de cómo se vive dentro y posiblemente hagan algunos cambios estructurales tendiendo un poquitito más al producto que logramos ver en Colombia. Y bueno, dentro de los espacios comunes tendería yo a creer que los chilenos somos los que menos esperamos a nuestros invitados, a diferencia en México, donde la vivienda viene con pista de baile incluida, así que esperamos que también tienda hacia allá un poquitito en Chile. Y para ir directo al grano respecto de las ventas, aquí vamos a ver la serie histórica de los últimos 2 años, que es la que compartimos en todos los países. Finalmente ver lo mismo que yo les comentaba antes, una venta regular en Santiago, en términos generales en el trimestre anda en torno a las 10.000, 10.500 unidades, y eso es más o menos un ritmo en equilibrio dentro del mercado, y vemos cómo desde el tercer trimestre, que fue el último que estaba más o menos con buena venta, esto ha venido bajando de manera consecutiva. Primero, bueno, en el último trimestre del año pasado, impactado fuertemente por la crisis social, luego ya un primer trimestre que juntó ambos sucesos, tanto crisis social como el confinamiento, y finalmente ya tenemos esto que es lo más bajo que nosotros hemos visto desde el año 2008 en términos de venta, que ya es plena pandemia. En términos de stock, esto ha traído el problema que ya les comenté antes. Aquí vemos claramente cómo se ha ido acumulando el stock hacia las 52.000 unidades en total. Esto principalmente porque el ingreso de proyectos ha seguido constante, pero finalmente la venta no está al mismo ritmo. Y en términos de precio, nosotros también vamos a ver una baja, en este caso, en el primer trimestre, también súper impulsado debido a que tenemos este estudio completo en dólares por el tipo de cambio en Chile, que estuvo muy alto, o sea, el dólar estuvo muy caro en los primeros meses del año, y ya ahora un poquitito más estable. Eso ayuda a que se estabilice por lo menos en este indicador. Ahora también mencionar que el precio que nosotros publicamos en nuestra información contempla los descuentos también que se pueden obtener en sala de venta. O sea, nosotros tratamos de llegar a un valor de cierre lo más acabado y terminado posible. Y en ese sentido, los descuentos han sido preponderantes en la baja del precio final que nosotros reportamos. En ese sentido, no sé, durante finales del año pasado, tercer trimestre en realidad del año pasado, veíamos descuentos que rondaban entre los 2 y el 5% en el caso de tratar de conseguir un cierre desde la perspectiva del marketing de la venta, y hoy día ya podemos ver descuentos que incluso podrían llegar a cubrir el 15 o el 20% dentro de la venta, ya de cara de hacer un enganche mucho más potente de parte de quienes venden estas unidades. Así que los descuentos se han vuelto, y el marketing para poder poner estas unidades se ha vuelto súper relevante en términos del precio. Así que nada, en términos generales ya podemos ver más o menos cómo es el panorama en estos 3 países. Con eso, bueno, a esta altura ya hemos concluido con la revisión de todos los datos. Súper importante ver cómo en México el stock ha ido bajando bien poquitito. A lo mejor se desearía que el equilibrio en términos de pandemia fuese un poquito más similar al de Bogotá, que el que nosotros creemos que podría ser uno de los mercados que mejor ha hecho lectura del proceso actual, principalmente porque venía con una sinergia de muy buena venta desde el año pasado. Ya notó una espectacular venta a principios de este año, y eso ayudó mucho a mantener en equilibrio este mercado con un stock que es bastante más bajo en tiempos de crisis, y eso se agradece mucho en estos momentos. En Chile, nada, bueno, el stock se acumula, la caída fue un poquitito más grande, pero yo creo que en términos generales, y con esto represento también la opinión de mis colegas, nosotros consideramos que la demanda y los compradores siguen estando ahí. Y en ese sentido creemos que mucha de la venta que no vimos durante este último trimestre posiblemente sea producto de una postergación de la compra, porque en términos generales el poder de compra no se ha visto tan afectado, ya que en el desempleo, bueno, por lo menos no estamos en cifras gigantes que rodeen ni cerca del 20%, como las crisis que sí se vivieron en Europa durante fines de la década pasada. Así que nada.
Yo tengo la impresión de que ahora podríamos pasar a ver algunas preguntas, así que bueno, te dejo ahí, te dejo la posta, Lina o Marisol, para que veamos las preguntas del público y vayamos cerrando ya. Claro que sí. Mira, por aquí nos pregunta Gino Laiseca, ¿cuál es el valor metro cuadrado promedio de Santiago y Bogotá? Sí, bueno, eso lo tenemos en las gráficas, ¿no? sí, claro. En Santiago, bueno, lo tenemos en cerca de los $2.000 el valor del metro cuadrado, y en Bogotá ronda los 1.400. Eso es lo que tenemos hoy día en términos de estadística. El mexicano es el más alto. El mexicano, claro, el 2.285. Ahí, como les comentaba, es un tema de composición de la oferta, está un poco por encima el valor promedio, promedio del metro cuadrado. Sí. Sí, claro, bueno, se compone de harta vivienda de interés social, así que eso ayuda a bajar un poquitito en Colombia. Y bueno, nos preguntan también, para un inversionista con interés en el negocio inmobiliario, ¿cuál sería el porcentaje de rentabilidad económica de una propiedad habitacional promedio, Fabián? ¿En Chile? Bueno, eso depende mucho del perfil del inversionista, pero en términos generales, si uno compara de una misma propiedad la venta y el arriendo, en general entre el precio de venta y el arriendo, la rentabilidad que uno establece más o menos ronda el 8%. Eso de cara a una persona que invierte en propiedades para arrendarlo, que nosotros aquí en Chile le llamamos el inversionista hormiga. Que en la mayoría de los casos apalanca su inversión con un crédito hipotecario, como les comentaba antes. Bueno, eso ayuda mucho en la obtención de una vivienda aquí en Chile, pero ronda el 8% en el caso de una persona a pie, más o menos. Si nosotros habláramos del mercado inmobiliario ya de empresas, nosotros por lo menos en nuestras evaluaciones internas no consideramos muy sano un proyecto que rente menos del 13%. Y en términos generales, al final de la venta del proyecto, incorporado todos los costos de construcción, una inversión inmobiliaria podría llegar incluso a un 21% si es que sale todo muy bien. Pero en general yo diría que un proyecto sano debiera estar en torno al 16 al 18% de rentabilidad, en el caso de que uno hiciera el proyecto. Perfecto. En el caso de México, para renta, el rendimiento es menor, está entre un 4,5% y un 6,5%. En años anteriores era mayor, pero bueno, pues también por la cantidad de oferta que hoy tenemos ha venido un poquito hacia la baja. Nos preguntan también si las plantas de vivienda son las que más se venden en la región o es la oferta más grande. Pues en realidad son las más ofertadas, no es necesariamente la que más se vende, pero sí son las más ofertadas. Sí, en el caso de Chile son coincidentes. La venta con la oferta están muy en línea. En general, si nosotros vemos la proporción de lo que está disponible en stock junto con lo que más se consume, el mercado es súper coherente en ese sentido. O sea, se lee bien. Sí, aquí no necesariamente, porque bueno, pues está muy influenciado por la vivienda social. La vivienda social no necesariamente cuenta con 2 baños, sí 2 dormitorios, pero yo diría que es más 2 dormitorios, 1 baño, la que está presentando mayor desplazamiento, principalmente orientada a segmentos bis. Perfecto. En Bogotá, ¿cómo sería, Lina? ¿Cuál sería la más ofertada y la más vendida? Acá digamos que está también ajustado el mercado, pero sí sigue habiendo un poco más de demanda por los segmentos bis. Pero en general también están ajustados los demás segmentos. Perfecto. Y por acá me hacen una pregunta para México. Dicen, ¿podrían hacer comentarios del comportamiento de la oferta y la demanda de interés medio en la zona sur de la Ciudad de México, considerando que el interés social pues difícilmente se pueda desarrollar? Bueno, pues el segmento medio es uno de los más interesantes. De hecho, vamos a ver por ahí en el slide de los segmentos, Fabián, si me ayudas con esta parte. Porque bueno, pues es uno de los que ha tenido menores afectaciones y existe una demanda potencial bastante fuerte en este sentido, pero la oferta que hoy se desarrolla, y no solo en la zona sur de la Ciudad de México, sino a nivel general, en realidad es escaso lo que se ha venido desarrollando para este segmento de mercado, y bueno, la demanda está ahí.
y tiene un buen comportamiento, específicamente en lo que sería la zona sur. Tenemos que hay un stock de alrededor de 300 unidades únicamente, que con lo que hoy se vende nos daría para que se estuviera agotando el inventario en aproximadamente un año. Es decir, pues es un segmento muy, muy, muy atractivo. Aquí lo vamos a poner. A nivel general, en todo lo que sería la zona metropolitana de la Ciudad de México, trimestralmente se venden 818 unidades y hay un stock de 12,550, pero repito, si nos vamos únicamente a la zona que nos están preguntando, a la zona sur, en realidad el stock es muy bajito y la demanda es bastante fuerte. Entonces, sin duda, este es un mercado bien interesante que además tiene las bondades que no depende tanto del mercado de inversionistas que actualmente se encuentra un poquito contraído. El mercado de inversionistas se orientó más hacia segmentos residencial y residencial plus, y en el caso del segmento medio compra más consumidor final vía hipoteca. Entonces, digamos que es un poquito más seguro para los tiempos en los cuales estamos viviendo actualmente. Y bueno, nos preguntan aquí cómo se ha comportado el mercado de regiones en relación al de Santiago en Chile en este primer semestre. Bueno, sí, en regiones, mira, a ver, es bien, o sea, hay que hacer el análisis ciudad por ciudad, pero en términos generales, en el último año el mercado de la zona sur de Chile se ha comportado bastante mejor que el resto, y eso tiene que ver principalmente porque en el mercado de la zona sur tiene una componente súper importante de proyectos de interés social. Mucho más que en el resto del país. En ese sentido, claro, como la vivienda de interés social tiene una componente súper especial y es que en momentos de crisis le cae público desde arriba. O sea, los que no pueden adquirir vivienda de segmento medio posiblemente sí empiecen a calificar o empiecen a ver como posibilidad comprar en un segmento social, y en momentos muy buenos quienes no tenían posibilidad de caer en un segmento medio y estaban solo en los segmentos vulnerables también suben un poco. Entonces, este es un segmento que se mueve bastante seguro en relación al ciclo, al ciclo al ciclo económico que esté pasando el país. Y en ese sentido, como en el sur la componente de esos proyectos mucho más alta que en otras regiones, es el lugar que han dado con una velocidad un poquitito más alta. Ahora, sin dejar de lado que esto que ha sucedido nos ha pegado de manera más o menos regular en todos los mercados. Sin embargo, bueno, para ver el mercado en las regiones durante este año, nosotros ya terminamos el catastro de todas las regiones del país, y pueden consultarla en nuestro sitio www.incoin.cl si es que quieren verlo aparte, así que no hay ningún problema, los dejamos invitados a ver los datos ahí, poder comparar y hacer su análisis interno. Perfecto, Fabián. Y también comentarles que esta presentación se las estaremos compartiendo también aquí en el chat para que la puedan descargar e invitarlos a seguir nuestras redes sociales, donde de forma recurrente estamos lanzando publicaciones al respecto de cada uno de nuestros mercados. Y bueno, un poquito por temas de tiempo vamos a ir cerrando. ¿Cuál sería tu mensaje final acerca de las tendencias de cara hacia la segunda mitad de este año, Lina? Bueno, pues si bien es cierto que seguimos en un escenario de incertidumbre, bueno, un poco más que al comienzo de toda esta crisis, pues el sector de la construcción tiene una ventaja importante, y es que al ser un sector que jalona al resto de la economía y que genera bastante empleo, es un sector, digamos, que muy consentido por los gobiernos nacionales. Aquí por lo menos se subsidiaba antes la vivienda de menos de $38,000, pero se ha hecho un lanzamiento de subsidios para un segmento más medio bajo y para el segmento medio, que es el que mejor desempeño ha tenido. Entonces, podríamos, los desarrolladores deben estar como pendientes de esa lectura del mercado y aprovechar un poco todo este apoyo que tiene el sector para poder mejorar ese desempeño, o por lo menos que
que el impacto de esta crisis sea, digamos que menos fuerte que lo que podría ser. Entonces yo creería que se va a empezar a recuperar, que va a tener un cierto nivel de mejoría, pues dado todo este contexto, todos los planes de renovación parcial que se han venido dando y que están pendientes por salir. Digamos que el sector ha tenido una buena dinámica y debemos aprovechar eso. Yo también los invito a que estén pendientes en nuestras redes sociales y en nuestras páginas a la información que nosotros estamos generando recurrentemente, y les extiendo la invitación de que si alguien quiere ampliarla algo, una información específica, con todo gusto en TINSA Colombia y en TINSA a nivel regional estamos dispuestos a poder solucionar cualquier inquietud que tengan, porque tenemos la data suficiente para poder hacerlo. Entonces, nada, agradecerles mucho por este espacio y bueno, no sé qué conclusiones tengas tú, Fabián. Bueno, como les comentaba antes, nosotros tenemos la impresión de que podría haber una recuperación de la venta ya sobre el último trimestre de este año, a partir de octubre. También, bueno, tenemos la impresión de que dado el tiempo que ha durado esta pandemia y el tiempo que hemos estado en confinamiento y cómo le ha pegado eso al mercado, veamos un año 2021 en el que en lo consecutivo en los trimestres vaya subiendo la venta, pero que lleguemos a los equilibrios de mercado posiblemente ya durante el año 2022. O sea, ese va a ser el año en el que posiblemente tengamos ventas sobre las 10.000 unidades, que es lo que veníamos acostumbrados a tener en Santiago en los años anteriores. Pero bueno, finalmente todo esto depende, y el sentido común al final nos habla de que todo esto depende de qué tan rápido se vuelva a tener la actividad en la calle, dado que, bueno, estos bienes durables se requiere de verlos. O sea, nadie compra una vivienda sin poder verla. Uno podría comprar un montón de cosas en línea, pero la vivienda, bueno, hay que palparla, hay que tocarla, hay que ver que esté bien, que me guste, que el espacio y tal, pero en esos términos nosotros creemos que toda la venta que esté postergada hoy día posiblemente empiece a reaccionar ya desde octubre en adelante, así que por ahí nosotros creemos que van a andar las cosas. No sé con qué podríamos cerrar en México respecto de las perspectivas. Sí, en México hemos estado haciendo análisis un poquito para pronosticar qué es lo que viene para los próximos meses, y bueno, pues desafortunadamente para nosotros hemos ya pasado por muchas crisis, y justo es que analizamos estas otras crisis, temas de sismos, temas de crisis económicas, y si bien esta no se parece a ninguna otra, pero sí que nos pueden dar ciertas señales de cómo se ha recuperado en esas situaciones el mercado inmobiliario. Y en ese sentido, bueno, las proyecciones que nosotros hemos trabajado nos hablan de que hacia finales de este año es que podamos empezar a ver una recuperación. Consideramos que la parte más álgida de la crisis pues ya pasó, porque obviamente nos agarró a todos desprevenidos durante este segundo trimestre. Nadie esperaba el impacto que iba a tener esto a nivel mundial. Muchos de los desarrolladores pues incluso no estaban preparados para esta digitalización forzosa que se tuvo que dar. Como bien comenta Fabián, pues para comprar una vivienda es necesario, o siempre había sido necesario, ir a visitarla, palparla como tal, y hoy, bueno, pues tuvimos que adaptarnos a nuevas formas de mostrar las viviendas, a nuevas formas de atender a nuestros clientes, pero bueno, también tenemos la ventaja de que hoy en México ya la actividad de la construcción es una de las actividades esenciales para la economía, por lo tanto se ha reaperturado, estamos reiniciando ya las actividades, y esto pues sin lugar a dudas es una buena señal. También por parte del gobierno pues se ha reconocido la importancia de esta industria para reactivar la economía, y por lo tanto se están dando impulsos importantes. Hace unos días firmaba el Infonavit con el gobierno de la Ciudad de México un convenio para dar vivienda a trabajadores de forma incluyente, con lo cual, bueno, se estará impulsando de forma importante la actividad de la construcción. Como lo comentaba hace un ratito, bueno, lo importante será estar monitoreando de manera muy, muy importante y muy frecuente cómo se va moviendo el mercado, hacia dónde, qué segmentos. Hoy más que nunca esto resulta de muchísimo valor, el decir, yo vengo desde hace 10 años construyendo y me ha funcionado muy bien, pues hoy ya no es tan certero porque el mercado cambió y nos tenemos que adaptar a estos cambios. Para mí esa sería la palabra clave, adaptación
a las nuevas condiciones del mercado, a esta nueva normalidad, porque la demanda está ahí, creo que esa es una constante en los 3 países, la demanda juega a nuestro favor, seguimos teniendo un bono poblacional importante, sin embargo, pues tenemos que ser muy analíticos en ver dónde, cómo y cuándo desarrollar. Entonces, bueno, pues los invitamos a seguir nuestras publicaciones y cualquier duda estamos a la orden. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias a todos los oyentes, nos estamos viendo y cualquier cosa, cuentan con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Que estén muy bien, gracias Fabián, Marisol. Feliz tarde para todos. Igualmente, bye. Hasta luego.